Queridos amigos, el día 28 vamos a dar reflexiones sobre los métodos filosóficos y vamos a comparar los métodos. Tenemos la lógica con la dialéctica. El propósito de la lógica se centra en la validez y la coherencia de los razonamientos y es fundamental para construir argumentos sólidos y detectar falacias. Un ejemplo de este método es el argumento sobre justicia social. Puede ser evaluado mediante una lógica para asegurar que las conclusiones siguen válidamente de las premisas. En la dialéctica se enfoca en la dinámica del debate. También en la resolución de contradicciones. Es útil para desarrollar y refinar ideas a través de discusiones y el conflicto. En un debate sobre moralidad, la dialéctica permite explorar las diversas formas y puntos de vista y encontrar una síntesis entre proposiciones opuestas. El uso conjunto de estos métodos puede darnos la integración, donde la lógica puede proporcionar las herramientas para estructurar argumentos de manera clara, mientras que la dialéctica permite explorar y cuestionar estos argumentos a través de la interacción crítica. El ejemplo es el análisis de la teoría política. La lógica ayuda a formular los principios de la teoría, mientras que la dialéctica se usa para contrastar la teoría con otras perspectivas y enfrentar posibles objeciones. También tenemos el método del análisis conceptual y la lógica, donde el análisis conceptual clarifica y define conceptos complejos. Es útil para descomponer y entender los métodos utilizados en los argumentos filosóficos, y un ejemplo es el analizar el concepto de justicia en diversas teorías éticas para identificar sus componentes y sus aplicaciones. Y la lógica evalúa la validez de los argumentos basados en los conceptos definidos. Una vez que se han clarificado el concepto de justicia, la lógica puede evaluar si los argumentos que se basan en este concepto son válidos y coherentes. El uso compartido de ambos métodos es el análisis conceptual, ayudado con términos claros y precisos que la lógica define argumentativamente, mientras que la lógica se aplica para evaluar cómo estos conceptos se utilizan en la forma estructurada de razonamiento. El análisis conceptual define los términos y conceptos utilizados en estos argumentos. Un ejemplo es la discusión sobre la libertad y el análisis conceptual, donde se tiene que clarificar el significado de libertad en diferentes contextos, y la lógica asegura que los argumentos sobre la libertad sean coherentes y sean válidos. El método comparativo y la dialéctica. Vamos a hablar de esta comparación, donde el comparativo difiere diferentes enfoques para identificar similitudes, diferencias y posibles influencias filosóficas. Un ejemplo es comparar las teorías de Ralph con Nozick para entender sus respectivas propuestas y limitaciones, mientras que la dialéctica facilita el debate y la síntesis de diferentes teorías o enfoques. Un ejemplo es que utiliza la dialéctica para discutir y contrastar las ideas de Ralph y Nozick, buscando un sistema que pueda integrar elementos de ambos enfoques. El método comparativo entonces compara y identifica las diferencias y las similitudes entre teorías, mientras que la dialéctica permite explorar las implicaciones que estas comparaciones tienen y encontrar puntos de integración o conflicto. Al comparar el utilitarismo y el deontologismo, el método comparativo destaca las diferencias, y la dialéctica ayuda a discutir cómo estas diferencias afectan en la aplicabilidad y la ética de cada teoría. También tenemos que entender o comparar el método histórico con el análisis conceptual, donde el método histórico proporciona el contexto y el desarrollo histórico de las ideas filosóficas, ayudando a entender cómo surgieron y evolucionaron. Estudiamos también en este método histórico la teoría de la justicia de Platón. Evolucionó a través del tiempo hasta llegar a las teorías modernas. Y también el análisis conceptual, que es clarificar los conceptos a lo largo del tiempo y cómo han sido entendidos y utilizados en diferentes contextos. Un ejemplo es analizar el concepto de virtud de Aristóteles y cómo ha cambiado con los filósofos contemporáneos. La integración de ambos métodos se da como primer paso. El método histórico proporciona el contexto necesario para entender el desarrollo de los conceptos, mientras que el análisis conceptual aclara cómo estos conceptos han sido introducidos y aplicados en diferentes periodos del tiempo. Un ejemplo, al estudiar la libertad desde una perspectiva política clásica y cómo llega esta hasta la modernidad o la política más
contemporánea. Entonces el método histórico proporciona el desarrollo histórico y el análisis conceptual aclara las variaciones en el significado y la aplicación en el concepto. Tenemos que tener en cuenta que el análisis conceptual ha clarificado los términos y conceptos, mientras que el método comparativo permite identificar similitudes y diferencias entre teorías. Finalmente, el método histórico proporciona el contexto y la evolución, ayudando a entender cómo conceptos han cambiado a lo largo de la historia del tiempo, y juntos estos métodos proporcionan una comprensión más completa y matizada de los problemas filosóficos y sus soluciones. En el siguiente segmento vamos a hablar sobre las aplicaciones prácticas. Una aplicación práctica de la lógica es la evaluación de argumentos. La lógica utiliza mecanismos para evaluar la validez y la solidez de los argumentos presentados en textos filosóficos y debates. En la ética, la lógica ayuda a evaluar si las conclusiones sobre qué acciones son moralmente correctas, si válidamente están esas premisas establecidas o no. Y desarrolla argumentos, facilita la construcción de argumentos bien estructurados y coherentes, y al desarrollar una teoría política, la lógica ayuda a formular argumentos que se basan en principios claros y estructurados, asegurando que las conclusiones sean lógicamente coherentes con las premisas. Ayuda también a detectar errores en el razonamiento como falacias informales que pueden debilitar un argumento. En debates filosóficos, la lógica permite identificar las falacias ad hominem o las falacias del falso dilema que pueden sugerir en las discusiones sobre la justicia social. La dialéctica en aplicaciones prácticas se da con explorar y resolver contradicciones en las teorías filosóficas mediante el discurso y el diálogo. En la filosofía de la historia, la dialéctica ayuda a integrar diferentes perspectivas sobre el progreso histórico al enfrentar y resolver contradicciones entre teorías divergentes, mientras que el desarrollo de ideas facilita la evolución y el refinamiento de ideas a través de la interacción crítica y la síntesis de diferentes puntos de vista. En la teoría política, la dialéctica se usa para desarrollar y refinar teorías sobre la autoridad y la democracia mediante el diálogo entre diversas posturas. El análisis crítico ya también permite analizar y criticar teorías y argumentos buscando una comprensión más profunda y matizada. En la filosofía del lenguaje, la dialéctica ayuda a analizar y criticar diferentes teorías sobre la relación entre el lenguaje y la realidad, buscando una síntesis que pueda integrar elementos de diversas teorías. Tenemos también que entender que la aplicación en la clarificación de contextos es fundamental porque facilita una mejor comprensión de los temas filosóficos. En la ética, el análisis conceptual clarifica los términos como autonomía y responsabilidad para asegurar una comprensión más precisa y también coherente. El refinamiento en la teoría de la justicia, el análisis conceptual refina el concepto de igualdad y cómo se aplica en diferentes contextos sociales y políticos. Tenemos que refinar teorías y esto se hace con estos métodos filosóficos y nos permiten refinar y descomponer y analizar los conceptos que las sustentan. También resolver ambigüedades y también este método dialéctico nos ayuda a refinar cómo a clarificar y cómo a resolver ambigüedades o vaguedades en las discusiones filosóficas. Un ejemplo es en la filosofía de la mente. El análisis conceptual aclara el significado de términos como conciencia y intencionalidad para evitar malentendidos y debates infructuosos. El método comparativo, en la aplicación práctica, se comparan diferentes teorías filosóficas para evaluar sus méritos relativos y posibles deficiencias. Comparar el utilitarismo y el deontologismo para determinar cuál proporciona una mejor base para la toma de decisiones éticas en un contexto específico es fundamental. También la aplicación en identificar cómo las teorías filosóficas han influido unas en otras a lo largo del tiempo, comparar las ideas de Platón y Aristóteles para entender cómo las teorías sobre la realidad y la ética se desarrollan y se contrastan a lo largo de la historia. También examinar y el análisis de los contextos. Vamos a ver cómo se examinan cómo diferentes contextos culturales e históricos afectan la formulación y la recepción de teorías filosóficas. Bien amigos, hemos llegado a la conclusión de este episodio. Vamos a dar una conclusión y vamos a pasar al siguiente tema, el episodio 29, que vamos a hablar sobre la filosofía y las decisiones personales. Estos métodos pueden ser también, podemos unir cualquiera de estos métodos, pero no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es hacer un método
hasta llegar a un concepto, y de ese concepto agarrar el contexto, y de ese contexto hacerlo lógico, después hacer una dialéctica y proponer algo. Es como un orden, ¿no? Un orden. Y muchos de los filósofos se enfocan en agarrar el contexto de un pensador, y en ese contexto los filósofos hablaron de esto, tema de la justicia, y habló de la justicia, pero en este contexto. La parte que tiene que evolucionar, que tiene que ser mucho más fuerte, mucho más profunda, mucho más elevada, es la invención de cosas nuevas, la invención de algo que está mucho más allá, mucho más profundo. Esa es la cuestión que tenemos que desarrollar, esa es la noción que tenemos que hacer. Bueno, amigos, les espero, les doy las gracias por haber escuchado, por estar conmigo en estos días, al menos este último. Y hay que pensar con positivismo siempre, ¿sí? Un fuerte abrazo y todo está bien. Ánimo.